Hola y bienvenidos al taller. En este repaso que estamos haciendo sobre los consejos de los grandes escritores, no podíamos dejar por fuera el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, y es el tema que vamos a repasar hoy, aquí en el canal. Recuerdo haber escuchado a un escritor argentino decir que si usted quería escribir, solo tenía que hacer dos cosas: leer, escribir mucho, y estudiar el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. Esas eran las únicas tres condiciones que él ponía para elevar el nivel de narrativa. Yo creo que hay que hacer algunas otras cosas más, pero razón no le falta al decir que el decálogo del perfecto cuentista es indispensable para todo narrador. Vamos a repasar junto con Horacio Quiroga sus 10 puntos, a ver qué nos dice. El punto número 1 nos dice: cree en un maestro, y nos da 4 ejemplos: Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Cree en un maestro como en Dios mismo. Esto es, lea a los que saben. Léalos a todos y léalos con obsesión inclusive. Y coge ejemplos de ellos. Inclusive, como ya veremos en un punto más adelante, si es irremediable copiarlos, cópielos. 2. Crea que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Esto es una invitación a la paciencia, sobre todo. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, la literatura no es otra cosa que una carrera, una maratón de larga paciencia, donde la mejora se va a ver con los años. Nadie nace escritor de la noche a la mañana. Nadie nace sabiendo escribir bien, por más talento que se tenga. Recuerden que el talento tiene que ser acompañado por el trabajo, si no, no sirve de nada. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Lo que referíamos en el punto número 1. Hay que leer a los maestros, y no solo leerlos, sino imitarlos. La creación de un estilo propio, creo que eso ante todo, el influjo de lo que uno ha leído. El estilo de uno se comprenderá entonces del estilo de todos los que uno ha leído. Y en ese camino uno no se debe resistir a la imitación. Lógicamente no la imitación del copy-paste, a la imitación del copiar-pegar, pero sí, ¿por qué no imitar argumentos y encontrar una forma novedosa de contar el mismo argumento? Eso puede ser una buena práctica para enseñarse a escribir. O imitar trucos. A medida que uno va leyendo, uno va descubriendo trucos nuevos, como en cualquier profesión. La experticia se hace tomando ejemplo de los que saben. 4. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia o a tu novio, dándole todo tu corazón. Recuerdo que una vez hablábamos con mi maestro sobre para qué servía romperse el alma trabajando. Bueno, es esto. Si no lo deseas lo suficiente, y no quiero que esto suene a frase de motivación personal, pero es así, hay que entregarle el alma al oficio. Es decir, como bien decía Abelardo Castillo, tanto en la literatura como en la vida, hacer menos de lo que se puede es un acto de mala conducta. Uno le tiene que entregar todo lo que tiene al oficio del escritor. Nunca hacer menos de lo que se puede hacer. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas.
En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Y aquí va a ser la primera vez que voy a disentir con el gran Horacio Quiroga. No creo que uno tenga que tener claro cuál va a ser el final del cuento. Muchas veces conviene saberlo, muchas veces conviene, digamos, tener un rumbo claro, como lo menciona Horacio en el punto 5 de su decálogo, pero otras veces no. Otras veces es más divertido partir de una imagen, partir de una idea, partir de una descripción, partir de un personaje interesante y dejarse llevar por la escritura. Ver hasta dónde uno puede llevar a ese personaje, hasta dónde uno puede estirar el hilo argumental y que el final nos vaya sorprendiendo. Esto lo decía Stephen King en también su manual, que lo repasamos la semana pasada mientras escribo, donde dimos algunos consejos. Él decía que las historias son algo así como dinosaurios, huesos de dinosaurio enterrados en la arena, y que el escritor no es más que una especie de arqueólogo que con una escoba va haciendo salir del suelo esa historia, que a medida que uno va avanzando en el argumento va descubriendo qué tan grande puede ser esa pieza arqueológica. Es decir, que es conveniente planear, por supuesto. Yo creo que es, mientras más largo sea el texto o el proyecto al que uno se enfrente, más conviene planear algunas cuestiones, pero también hay cierto goce, hay cierto placer en ir descubriendo con los personajes la trama que vamos inventando, en ir sorprendiéndonos nosotros mismos como escritores sobre lo que están viviendo los personajes. Y decía King que muchas veces son los mismos personajes los que le dictan a uno la historia, lo que sigue, lo que continúa. Entonces, esta invitación de Quiroga de no escribas la primera línea sin saber a dónde vas, yo no estoy tan de acuerdo. A veces también es divertido escribir la primera línea sin saber a dónde nos va a llevar eso. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Aquí nos referimos a la forma expresiva correcta, por decirlo así. Un error muy común de los escritores, sobre todo los novatos, es creer que utilizando palabras rebuscadas, palabras raras, son más escritores que utilizando un lenguaje coloquial. Si no hay otra forma de decir, en el contexto de nuestro cuento, desde el río soplaba el viento frío, aunque a mí me parece que esa cacofonía y esa rima involuntaria entre río y frío es horrible y se puede buscar una forma expresiva más adecuada, pero si no encontramos otras palabras, utilicemos las palabras que cotidianas de todos los días. No hay que ser rebuscados ni mandar, sobre todo evitar mandar al lector cada 2 frases al diccionario, porque así vamos a parecer más escritores. Bueno, no es así. El lenguaje, o más bien, una de las cualidades del lenguaje y de la comunicación en general es la claridad. Uno tiene que expresar o hacerse entender mejor. Esto también tiene que ver con pensar en el lector, que es algo que hablamos mucho aquí. Mientras más fácil le pongamos la lectura o propongamos una lectura para nuestra historia, el lector se va a quedar con nosotros. No significa que no podamos plantear una complejidad en el lenguaje, una complejidad en la trama. Sí se puede, pero una cosa es la complejidad y otra cosa es lo complicado. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la neblina. Esa frase que ya todos conocemos, no aclare, que oscurece. Creo que la claridad es una de las cualidades de todo buen escritor, es decir, que lo entiendan, no empachar el texto, no rizar el rizo, como lo estoy haciendo en esta explicación, por ejemplo. 7.
No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Ojo, que aquí Quiroga no nos dice no adjetiven, no, nos dicen no adjetiven sin necesidad. La guerra a los adjetivos es un consejo muy común que se da en los talleres literarios. No adjetiven si no es necesario. Y Quiroga era tenía grandes adjetivos. No sé si recuerdan ese cuento de la gallina degollada. Si no lo han leído, vayan, búsquenlo después de terminar este video, este podcast. Y busquen la gallina degollada. Hay una parte donde esos tres hermanos están sentados en una banca, mirando cómo pasa el tren por encima de la cerca, y Quiroga dice algo así como chorreaban baba glutinosa que les manchaba el pantalón. Fíjense qué adjetivo, glutinoso. Uno puede ver esa baba casi estirándose, casi brillando. Bueno, esos son la clase de adjetivos que tenemos que encontrar, que tenemos que hallar, como dice Quiroga. No es que no haya que adjetivar, es que si vas a adjetivar, preocúpate porque ese adjetivo haga brillar la expresión o la imagen que nos están mostrando. 8. Toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Nos está invitando Quiroga a no divagar, a no hacer digresiones en nuestros cuentos. El cuento trata de un solo asunto, y tomando aquella lección de Edgar Allan Poe sobre la unidad de efecto, que nos invita a eliminar todo lo que no esté relacionado con el efecto final que queremos lograr, tenemos que tomar entonces estas palabras de Quiroga, como bien nos dice él, una verdad absoluta. Todo lo que no haga al final estético satisfactorio que queremos lograr con nuestro texto, sobra. No te distraigas en cosas que no tienen que ver con el argumento en un cuento. No te distraigas con cosas que no tienen que ver con el accionar de los personajes en un cuento. Procuren de que sus cuentos traten de una sola cosa y dejemos las divagaciones y las líneas argumentales para la novela o para la poesía. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Muchas veces estamos llamados a escribir bajo una emocionalidad que nos impulsa a sacar algo que tenemos dentro. Muchas veces hemos tenido ese deseo emotivo de sentarnos a escribir para sacar una idea que tenemos en la cabeza o para sacar un sentir que tenemos entre pecho y espalda. Bueno, yo creo que sí hay que escribir bajo el imperio de la emoción, contradiciendo por segunda vez a Quiroga. Lo que pasa es que después hay que trabajar esa emoción. Casi siempre, cuando tratamos de escribir porque algo nos empuja al papel, esa emoción puede afectar el quehacer literario. ¿Sí? Podemos llegar a ser cursis, por ejemplo, o podemos llegar a ser sobreexplicativos por ese estado emocional en el que nos encontramos. Podemos llegar a ser exagerados, etc. Entonces, creo que sí hay que escribir bajo el imperio de la emoción. Sí hay que escribir cuando algo nos impulse a hacerlo. Cuando una emoción, un sentimiento nos impulse a ir al papel y sacar lo que tenemos. Ahora, lo que hay que hacer es dejar descansar después esa emocionalidad que hemos plasmado en el texto, sentarnos y trabajar en ella. Corregir. Pero las emociones se corrigen, no se
nos encierran, hay que dejarlas salir. Después, cuando no estemos en ese estado emocional o cuando estemos con la cabeza despejada, cuando podamos ser objetivos con lo que hayamos escrito, entonces nos sentamos y lo corregimos. 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No, de otro modo, se obtiene la vida del cuento. Uno no puede pensar en escribir imaginándose que eso que uno está escribiendo pueda llegar a gustarle o no gustarle o a ofender a alguien. Lo que uno está contando, como dice Quiroga, solo tiene interés en ese pequeño ambiente, en ese pequeño mundo que estamos creando para nuestros personajes. No piensen en si esto gusta, si esto no gusta, si esto ofende, si esto no ofende. Sean libres escribiendo, sean libres creando. Si la historia está bien contada, por más ofensivo que sea lo que están narrando, la gente se lo va a comer. Porque una historia bien contada es una historia bien contada y la gente está ávida de historias bien contadas más allá del tema que trate. La literatura muestra una situación. No da moralejas ni lecciones morales. La literatura narra una historia. Por más machista que sea el personaje, por más racista que sea el personaje, la literatura se tiene que encargar de mostrar también esa situación. Uno no se puede autocensurar pensando en si esto va a llegar a gustar o no va a llegar a gustar, en si esto va a ofender o no va a ofender. Uno solo tiene que contar la historia como si no tuviera más interés que para el pequeño ambiente de tus personajes, como dice Horacio Quiroga. Bien, hemos repasado el decálogo del perfecto cuentista. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.